En la sociedad en comandita simple, tenemos dos tipos entonces, los socios comanditados que están representando a los socios comanditarios, comanditarios. ¿Okay? Tenemos los dos tipos de socios. Los comanditarios son los socios capitalistas que responden limitadamente al monto aportado para el capital social. Estos sí responden de forma limitada. Y están los comanditantes o solidarios, que son los que poseen una responsabilidad, ¿cuál? Ilimitada, subsidiaria y solidaria, es decir, responden con todo su patrimonio. Entonces, esa también está muy en desuso. Tipos de sociedades en comandita. Está la simple. Sociedad en comandita simple, que dice, es aquella en la cual algunos socios responden ilimitadamente y otro número determinado responde limitadamente por el aporte realizado, el cual estará dividido en acciones. Y está la sociedad en comandita por acciones, que es aquel donde el capital social está representado por acciones y los socios responden limitadamente de acuerdo con las acciones que posean. Los administradores podrán ser socios comanditantes o comanditarios, según lo decida la asamblea de accionistas, es decir, ahí hay una porción de gente que podría responder ilimitadamente. Esa es la palabra que nadie quiere en una sociedad, ¿de acuerdo? Selección del representante legal está regulado en el artículo 58 del Código de Comercio y dice que los socios comanditados designarán al gerente, gerentes o subgerentes y tiene la representación legal de toda la sociedad. Y dice, la razón social, ¿qué era la razón social? El nombre de la empresa está dentro del artículo 62 y dice que la razón social para este tipo de sociedades es el nombre de la empresa, el cual debe estar compuesto con los nombres de los socios solidariamente responsables o comanditantes y el aditamento y compañía. Sociedad en comandita, que se puede abreviar como SNC. Entonces, hemos escuchado Quirós y compañía. I can't think of any other. Cualquier otra que termine y compañía, adivinen qué, es uno de estos tipos de sociedades. Y compañía o que terminen SNC son de este tipo, que son sociedades en comanditas. Ahorita solo logré pensar en Quirós y compañía. Terminación de la sociedad. ¿Cuándo se acaba la sociedad? ¿Por la muerte de los socios, por quiebra o por la imposibilidad para administrar del socio comanditante? Delicadísimo. La sociedad podrá continuar bajo la administración de los otros socios, debiendo modificarse, si fuera el caso, la razón social, o sea, el nombre. Si, por ejemplo, se llama Quirós y compañía y ya Quirós no va a ser el jefe porque es incapaz de poder regular la empresa, hay que cambiar hasta el nombre. La número 3, vamos a la sociedad de responsabilidad limitada, que esa tal vez la hayan escuchado un poquito más. Un momento. Y dice, está regulado en el capítulo 6, artículo 75. En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden únicamente con sus aportes, salvo los casos en los que la ley amplíe la responsabilidad. Súper importante. Si el juez determina que ahí hubo fraude, el juez puede determinar de oficio que respondan los socios hasta por su propio capital, ¿de acuerdo? Se lo puede brincar. Está representado por cuotas de participación, no por acciones ni títulos negociables, sino por cuotas de participación. Es un poquitito diferente. La razón social, ¿qué era la razón social? El nombre, ¿ok? La razón social está regulada en el artículo 76. Y dice que para este tipo de empresas tiene que decir el aditamento Sociedad de Responsabilidad Limitada, pudiendo abreviarse SRL. También se puede agregar la palabra limitada, pudiendo agregarse LTDA. Tal vez sí lo han visto, ¿verdad? Y dice que podemos ponerle el nombre de uno de los socios, no, que podemos ponerle el nombre que los socios quieran darle, pero eso sí, hay que agregarle SRL o LTDA o todo el nombre de sociedad de responsabilidad limitada o la palabra limitada. Y dice, las personas que permitan expresamente la inclusión de su nombre o apellidos en la razón social responden hasta por el monto mayor de los aportes por aquello. Aspectos importantes de las sociedades de responsabilidad limitada. Suelen mantenerse dentro del ámbito de pequeñas y medianas empresas. Suelen, no siempre. Los socios deben aportar al menos el 50% en dinero en efectivo. Es muy importante la condición personal del socio.
Aumentos y disminuciones de calidad están en el artículo 81 para la SRL y dice que la sociedad podrá aumentar y disminuir su capital. En ambos casos deberán hacerse la publicación e inscripciones respectivas. A la hora de ceder las cuotas, recuerden que no son acciones, son cuotas. Entonces, las cuotas no podrán ser cedidas a terceros, solo si no es con el consentimiento previo y expreso de la unanimidad de los socios. Ahí cualquiera no puede nada más vender y retirarse, sino que son toditos los socios los que tienen que estar de acuerdo en ceder esas acciones, ¿de acuerdo? La responsabilidad de los gerentes está regulado en el artículo 92 de nuestro Código de Comercio y dice, cada gerente y subgerente responderán personal y solidariamente con la sociedad respecto a terceros. Cuando desempeñare mal su mandato o violare la ley o la escritura social, responden hasta con su propia plata. Ojo ahí. ¿Qué es una persona física jurídica? Bueno, vamos a este otro paso. La persona física jurídica, dice, está tipificada en el artículo 5 del Código de Comercio y son las personas con capacidad jurídica que ejercen en nombre propio actos de comercio. Es decir, cualquier persona que trabaja en un negocio y pone un negocio a su nombre con un nombre de fantasía, pero con su cédula de identidad. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer una compra, que muy convenientemente tengo una aquí, entonces ustedes ven en el encabezado de la factura la información del comercio donde usted hace la compra, ¿de acuerdo? Todas las facturas vienen de la misma manera. Bueno, este ahora es un tiquete de compra, ya sabemos que son facturas digitales. Entonces viene el encabezado de la factura, el nombre del comercio donde usted está comprando y viene la cédula. En este caso, dice cédula jurídica 3-102-007-223. Estoy ante una sociedad de responsabilidad limitada llamada Corporación de Supermercados Unidos SRL. Ellos están como SRL y son enormes. Ya deberían irse pasando. Dice, la persona jurídica son aquellas que forman una sociedad anónima RL y se identifica con la cédula jurídica que asigna el registro público mercantil como un nombre de fantasía, como esta que acabo de leer, Corporación de Supermercados Unidos SRL. Vamos a ir a la sociedad anónima, está regulada en el capítulo 6, artículo 102 y dice, la conformación del capital de la sociedad anónima. Ya estoy en la más común de las sociedades de nuestro comercio costarricense, ¿de acuerdo? Y dice, el capital social estará dividido en acciones. Esta sí es acciones. ¿Cuál era la de cuotas? Responsabilidad limitada, muy bien. Y estas no son cuotas, son acciones. Y dice, estará dividido en acciones y los socios solo se obligan al pago de sus aportaciones. Es la más común porque solo responden hasta lo que diga la escritura. ¿De acuerdo? La conformación de la sociedad. La formación de una sociedad anónima requiere que hayan dos socios como mínimo con una acción cada uno y que del valor de cada una de las acciones queden pagadas en su totalidad a la hora de hacer la inscripción de la sociedad. El registro de la sociedad está regulado en el artículo 105 del Código de Comercio y dice, se constituye mediante escritura pública. Las acciones de la sociedad están en el artículo 120. La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite la calidad del socio. Estas sí son transferibles. Las acciones comunes u ordinarias, dice, son idénticos derechos y representan partes iguales del capital social y deberán ser nominativas. Está prohibida, la emisión de acciones sin valor. No se vale decir esta acción no vale nada. ¿De acuerdo? Permiso. Vamos a ir viendo los tipos de acciones, las comunes y las preferentes. Las comunes, dicen, representan la propiedad dentro de la empresa y gozan de los mismos derechos y obligaciones. Cuentan con derecho a voz y voto en las asambleas. Voz y voto en las asambleas. Ojo ahí. Tienen derecho a participar y votar en las juntas generales, ya sean ordinarias o extraordinarias. Una junta ordinaria es una que ya estaba programada, una extraordinaria es una que se convoca en caso de, ¿verdad? No estaba agendada, no la sabían al principio del año. Tienen derecho a ver los libros de los socios, las actas de las juntas, tienen acceso al estado financiero, dividendos cuando la empresa presente beneficios. En caso de disolución de la compañía, los accionistas comunes son los últimos que
cobran. ¿Por qué? Porque vienen los señores preferentes. Ellos se llevan la plata de primero, sin embargo, les puse en la parte superior derecha que ellos no controlan la empresa, sus derechos son más limitados y dice, son aquellas que representan una parte del capital social de la compañía, tienen su rendimiento garantizado y a cambio de este privilegio tienen limitaciones en la participación de la administración de la empresa. Tienen derecho a voz, pero no a voto. Ellos no pueden votar. Recuerden, las comunes tienen voz y voto. Las preferentes tienen voz. Las comunes se les paga de último, a los preferentes se les paga de primero. Tipos de acciones preferentes. Dentro de las acciones preferentes, que son aquellos que tienen voz pero no voto y cobran de primero, hay 3 tipos. No, 5 tipos. Y dicen, están las participativas. Ellos reciben más de los dividendos establecidos si sobra algo. Entonces, a los preferentes se les reparte primero, luego a los comunes. Y si sobra algo, vienen los preferentes participativos y se llevan lo que sobra. Repito, viene un monto a repartir, ¿de acuerdo? Se les paga primero a los preferentes. Listo. Se les paga a los comunes y sobró plata y todavía es de dividendos, no es de retenidas, se los llevan los preferentes participativos, ¿de acuerdo? Están los no participativos, que son los preferentes normales que se llevan solamente el monto que se les haya establecido a un principio. Están los preferentes acumulativos y dice, cubren el dividendo preferente acumulado si en los años anteriores no hubo utilidades. Entonces, por ejemplo, el año pasado nadie se llevó un dividendo porque no había dinero, pero ni para los preferentes. Pero resulta que yo soy una preferente acumulativa. Entonces, este año me hacen el favor y me cubren lo de este año y lo del año pasado, porque para eso yo soy una preferente acumulativa. ¿De acuerdo? La no acumulativa dice, no se paga el dividendo de los periodos de pérdida, periodos anteriores, se paga el dividendo antes del dividendo de las acciones comunes. Igual es un preferente, entonces siempre se le va a pagar antes de las acciones comunes. O sea, es un preferente corriente. Y está la convertible, que son las que representan la propiedad dentro de la empresa, tienen mismos derechos y obligaciones, cuentan con derecho a voz y voto en las asambleas. Son las acciones preferentes convertibles, es como un transformer. Si le sirve, se hace preferente y si le sirve, se hace común. Tienen voz y tienen voto y también representan los mismos derechos que los preferenciales, o sea, reciben la platita de primero. Repito, participativas, si sobra, se los dan a las participativas. No participativas, preferentes regulares. Acumulativas son las preferentes que además de que se les paga primero, si se les debió el año pasado, también lo reciben. No acumulativas, preferentes normales. Y las preferentes convertibles son las preferentes que pueden hacerse comunes al recibir su voto. ¿De acuerdo? Pueden tener voto. Si tienen dudas, pueden hacer rewind y volver a ver esta parte. Es muy bonita. Participación de las acciones. Vamos a ver por dónde voy. Ok. La participación de las acciones está regulado en nuestro artículo 123 del Código de Comercio y dice que las acciones en las sociedades anónimas, porque recuerden que estamos hablando de sociedad anónima, son indivisibles. Indivisibles. Cuando hayan varios propietarios de una misma acción, nombrarán un representante común. Pueden ser acciones carísimas. Entonces usted dice, pero ¿para qué comparten? ¿Por qué no simplemente usted compra una y yo compro otra? Bueno, depende de la empresa. Podemos estar hablando de muchísimos ceros a la derecha en el precio de una acción. Entonces, permiso. Puede que haya la ocasión en la que se comparta la acción, porque es muy cara. Entonces, nos ponemos de acuerdo para tener una sola acción. Entonces hay que nombrar un representante de esa acción, ¿verdad? Porque cada acción representa voz y voto, si es común. Las asambleas de accionistas están reguladas en el artículo 152 y dice, son el órgano supremo de la sociedad y expresan la voluntad colectiva en las materias de su competencia. Es cuando se reúnen a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Preferentes tienen voz, accionistas comunes tienen voz y voto, preferentes transformables, reversibles, son los que pueden tener también voto. Quiero verificar ese nombre. Convertibles, reversibles.
Tipos de asambleas están en el artículo 153 y dice que tenemos las generales, están todos los socios, es una asamblea general, su misma palabra lo dice. Está la asamblea especial que dice solo por socios que tengan derechos particulares. ¿Okay? Funciones de la asamblea. Tienen que discutir y aprobar o improbar el informe de la administración. ¿Cómo se imprueba algo? No estando de acuerdo. Tienen que acordar la distribución de las utilidades, ponerse de acuerdo entre todos. Tienen que nombrar o revocar el nombramiento de administradores y de los funcionarios. Tienen los demás de carácter ordinario que determine la escritura social y dependiendo de las coyunturas que estén pasando en la sociedad, pues tienen que seguir tomando decisiones juntos como asamblea. Si alguno de ustedes está en una institución de cole que tiene cooperativa, las cooperativas estudiantiles tienen la ventaja de tener una asamblea de socios. Ahí se toman decisiones, ¿verdad? Y se hacen votaciones para elegir a sus representantes. Ahí tienen un claro ejemplo de cómo funciona una asamblea. La convocatoria a la asamblea está regulada en el artículo 159 de nuestro Código de Comercio y dice: el accionista o accionistas que representen por lo menos el 25% del capital social pueden pedir por escrito a los administradores en cualquier momento la convocatoria de una asamblea de accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. Si usted tiene una acción y eso representa 0,001 de su empresa, a usted no se le va a notificar por escrito, ¿verdad? Se le hace un anuncio público, pero no se le va a mandar a su correo una notificación, al menos no están en la obligación, de acuerdo al artículo 159, de hacerlo. Sin embargo, si usted sí tiene el 25% o más de la empresa, a usted se le tiene que notificar con tiempo porque usted vota 25 veces. ¿De acuerdo? Así de importante es su voto. Su voto equivale a 25 o más. Actas de las asambleas. Las actas se llevarán en un libro y deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. Está regulado en nuestro artículo 174 y dice: de cada asamblea se forma un expediente con copia al acta. Las potestades de esta asamblea. ¿Qué es la asamblea? La reunión de socios. Están en el artículo 175 y dice: las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas serán obligatorias aún para los que no están ahí. Eso es importante, ¿verdad? Para los ausentes o disidentes. Eso quiere decir que si usted no fue, luego no puede decir yo no estoy de acuerdo. Las decisiones que se tomaron en asamblea se acatan porque no fue. De la administración y de la representación de la sociedad están reguladas en el artículo 181 y dice: los negocios sociales serán administrados y dirigidos por un consejo de administración o una junta directiva. Deberá estar formada por mínimo 3 miembros este consejo de administración y son el presidente, el secretario y el tesorero, que pueden o no ser socios. Luego dice: la representación de la sociedad está en nuestro artículo 182 y dice: la representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponde al presidente del consejo de administración o junta directiva. No necesariamente el que el presidente sea miembro del consejo de administración quiere decir que él va a ser el presidente de la empresa. Repito, no necesariamente porque esté el presidente de la empresa dentro del consejo de administración quiere decir que sea el presidente ya me enredé toda. No porque esté el presidente de la empresa dentro del consejo quiere decir que en el consejo él también va a ser el presidente, pero sí es lo más habitual, ¿de acuerdo? Todas las bolas que hice. Las facultades de la junta directiva están en el artículo 187 y dice: ellos pueden nombrar a los gerentes, a los apoderados generalísimos sin límites de suma, a los agentes o representantes ante otros entes, para atender los negocios de la sociedad o aspectos especiales de estos y que podrán ser o no accionistas. Todos sabemos de personas que ejercen el cargo de gerente y no son dueños de la empresa. Me explico, o sea, pueden poner a otras personas a trabajar, no necesariamente tienen que ser socios. Los fiscales no tienen voto. Los fiscales de las juntas directivas están en el artículo 195 de la Sociedad Anónima y dice: su función es la vigilancia de las sociedades anónimas, a cargo de uno o varios fiscales que pueden ser o no socios.
Sus responsabilidades son comprobar la existencia de informes contables anuales, mensuales. Tienen que comprobar que se estén llevando actas de todas las reuniones. Consejo de administración, asamblea de accionistas. Tienen que vigilar por el cumplimiento de todas las resoluciones que se llevaron a cabo en la asamblea, pues que se estén cumpliendo. Convocan a las asambleas ordinarias y extraordinarias, someten al consejo de administración observaciones y recomendaciones, asisten a las sesiones, informan a la asamblea de todo lo que anden haciendo, vigilan ilimitadamente las operaciones de la sociedad, reciben e investigan las quejas, otras así estipuladas por la sociedad, y yo agrego, no tienen voto. Dice que para la disolución de las sociedades están en el artículo 201. El vencimiento del plazo señalado, si éste lo señala, ahí diría hasta dónde llega la sociedad. La mayoría dice 99 años. También se puede disolver una sociedad anónima por la imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad. Si la sociedad fue creada para crear sillas de madera y ya no hay más árboles, pues ya no hay objeto para esta sociedad, ¿de acuerdo? También se puede disolver por la pérdida definitiva del 50% del capital de la empresa. También por acuerdo de socios. Ahora, a la hora de liquidar una sociedad está en el artículo 209 y dice, disuelta la sociedad, entra en liquidación conservando su personalidad jurídica para los efectos de esta. Eso quiere decir que en el papel sigue existiendo. ¿Por qué? Porque necesita vender, necesita rematar, necesita firmar. Entonces sigue existiendo una vez liquidada, pues para deshacerse de todo, ¿de acuerdo? Solo en el papel. El proceso de liquidación dice, los administradores deberán entregar a los liquidadores todos los bienes, libros y documentos de la sociedad. ¿Quiénes suelen ser los liquidadores? Gobierno, ¿de acuerdo? Hacienda, por ejemplo. Facultades de esos liquidadores. Ellos pueden concluir las operaciones pendientes, cobrar los créditos, satisfacer obligaciones, o sea, cobrar lo que se les debe y pagar lo que se debe, vender los bienes de la sociedad. Pueden elaborar el estado final de la liquidación. Incluso los liquidadores pueden ser la empresa que los está comprando. Entonces los está comprando y ahora se va a dejar su producción, ¿verdad? Entonces pueden hacer cargo de todas las deudas que esa empresa tenía y lo que a esa empresa se le debía también. Ellos pueden elaborar el estado final de la liquidación, deben entregar a cada socio la parte que le corresponda del haber social que quede. Y ahora vamos a hablar de la fusión. La del Código de Comercio es una de las presentaciones largas, junto con la de contratación administrativa, que ya todos ustedes pasaron conmigo, ajá. Y la otra larga es, no recuerdo la que seguía después de contratación administrativa. No, la de prohibiciones y todo esto. Sí, esas son de las más largas. Y la del Código de Comercio también, entonces viene preparada con la botella. De hecho, ya casi. Estamos a 2 de terminar. De la fusión y transformación de sociedades está en el artículo 220 y dice, hay fusión de sociedades cuando 2 o más se integran para formar una sola. Las sociedades constituyentes cesarán el ejercicio de su personalidad jurídica individual cuando de la fusión de las mismas resulte una nueva. No es el caso, pero sí les puedo dar un ejemplo de una empresa que es una corporación, son varias. Es Corporación de Supermercados Unidos, que justamente de casualidad les enseñaba el recibo. Ellos son Palí, Maxi Palí, Walmart, Más por Menos. El Walmart es el antiguo Hipermás y se convirtieron en Walmart. Todos ellos son Corporación de Supermercados Unidos, es decir, son una consolidación, son I just said it before, es un consorcio, ¿verdad? De empresas juntas, una corporación. Ellos trabajan juntos, no fue el caso de la fusión, pero sí son varios segmentos los que ellos trabajan siendo una sola empresa. Otro ejemplo de una fusión que sí sucedió hace muchísimos años. Ustedes les pueden preguntar a sus papás, la Dos Pinos y la Borden, ¿verdad? Entonces, Dos Pinos absorbió
a la Borden, que fue lo que probablemente en este momento están pensando con Coronado también, ¿verdad? Que la Dos Pinos ahora asumió a Coronado de la misma manera. Fusiones de sociedades. La fusión tendrá efecto un mes después de la publicación y una vez inscrita en la sección mercantil del registro público. Y les pregunto, ¿la publicación a dónde? En el diario oficial de la Gaceta. Muy bien. Artículo 222. Listo. Eso concluye nuestra presentación del Código de Comercio. Algo que nos hubiera tomado un par de semanitas para cubrir o una semanita para cubrir. Necesito, eso sí, que se repasen bien esta presentación. Voy a hacer una clase de Zoom para poder aclarar dudas entre todos. Les subo este material y la antología de resumen del Código de Comercio. Se las voy a subir a Google Classroom. Les subo indicaciones por allá y les voy a programar una conferencia Zoom para que podamos aclarar dudas. ¿De acuerdo, muchachos? Que pasen muy bien. Los quiero mucho. Cuídense and stay home.